9 de noviembre, la dedicación de la Basílica de Letrán, festividad, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, 9 de noviembre, la Iglesia Universal, está celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, que queda en Roma. Esta basílica es uno de los primeros templos que los cristianos pudieron erigir después de la época de las persecuciones. Concretamente se sabe que fue erigida, consagrada por el Papa Silvestre, un 9 de noviembre, como hoy, del año 324. Hay que recordar que el año 324 estamos a pocos años de haberse terminado las persecuciones sangrientas contra la Iglesia. Hacia el año 313, el emperador Constantino y Licinio, pues van a promulgar un edicto conocido como el Edicto de Milán, y a través de ese edicto van a publicar la libertad religiosa, y por lo tanto la Iglesia va a quedar también libre, podemos decir así, para que pueda actuar ya sin ningún temor a ser perseguida, o los cristianos a ser denunciados. Estamos hablando del año 313, pero hasta el año 313 las persecuciones contra los cristianos, contra la Iglesia, eran muy duras, y por eso una época del siglo I, siglo II, siglo III y hasta entrado el siglo IV, pues hubieron muchísimos mártires. Hubieron épocas y hubieron lugares donde especialmente se exaltaba esta persecución. Por decir, mediados del siglo III, hacia el año 250, pues hubo una exaltación de la persecución contra los cristianos. Finales de ese siglo III y principios del siglo IV, poco antes de que se publicara el Edicto de Milán, en el año 313, pues una persecución muy sangrienta contra los cristianos. Todo eso había iniciado desde el primer siglo. Incluso San Pedro, San Pablo ya fueron perseguidos y fueron martirizados. Pues hacia el año 324 el Papa Silvestre va a consagrar esta basílica el 9 de noviembre del año 324. También es significativo que el año siguiente, el 325, se va a realizar el primer concilio ecuménico de la Iglesia, es decir, se van a reunir muchos obispos del mundo entero
El mundo entero era el Imperio Romano, básicamente. Pues se habla de alrededor de poco más de 300 obispos que se reunieron en aquel momento especialmente para fundamentar pues la vida de la iglesia, las verdades de nuestra fe, especialmente que estaban siendo atacadas por un personaje llamado Arrio, y de ahí surgió el arrianismo, es decir, una herejía que atacaba la fe en nuestro Señor Jesucristo y decía que Jesucristo no era Dios. El concilio de Nicea, que fue el concilio que así llamado y se realizó el año 325, entre otras declaraciones va a declarar que Jesucristo es homoousios, es decir, consustancial con el Padre, es decir, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, la única naturaleza divina en Dios, aunque haya en ellos tres personas. Pues todo esto es como la ambientación para que ya los cristianos, que pueden actuar libremente, y también los sacerdotes y los obispos y el Papa, pues construyan esta basílica. La celebración universal de la dedicación de esta iglesia romana, llamada también madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo. Así se la va a conocer, y por eso viene de ahí la expresión urbis et orbis. Urbis et orbis. Madre y cabeza de todas las iglesias de Roma, urbis, y del mundo, orbis. Pues se consagra esta iglesia, se dedica esta iglesia, y se dedica también a los santos San Juan Bautista y San Juan Apóstol. Por eso también a esta iglesia se la llama, a esta basílica, la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán. Y va a ser la catedral del obispo de Roma. Todos sabemos que el obispo de Roma es el Papa. Pues esta basílica es la catedral del obispo de Roma. Es como en cada diócesis o en nuestra prelatura. Nuestro obispo pues tiene la catedral donde él efectivamente da cátedra, es decir, da enseñanza, ejerce su magisterio, su enseñanza a todos sus fieles. Pues la catedral del Papa en Roma, como obispo de Roma, es la Basílica de San Juan de Letrán. Además, se le dio el título de San Salvador, o de nuestro Salvador, haciendo referencia a la obra redentora, salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Pues hoy día, la Iglesia, hoy día 9 de noviembre, celebra esta fiesta, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Esto nos permite hablar de los templos, como símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. Ya esto viene desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento recordamos cómo el pueblo de Israel, cuando habiendo sido sacado por Dios a través de Moisés de la esclavitud egipcia, y se dirigía a la tierra prometida, y en ese transcurso fue un transcurso de 40 años por el desierto, pues tenía la tienda donde se reunía Moisés con Yahvé, la tienda de reunión precisamente. Pues esa tienda es un anticipo de los templos, pero además tienda y templo, símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. En esa tienda de reunión, cuando una nube que acompañaba al pueblo de Israel a lo largo de todos esos 40 años por el desierto, pues se detenía y se colocaba sobre la tienda de reunión, quería decir que Dios iba a hablar con Moisés, Yahvé iba a hablar con Moisés. Era símbolo de la presencia de Dios. Nuestros templos, el templo en sí mismo, el templo en su aspecto físico, material, es un símbolo de la presencia de Dios entre los hombres. Además de tener ya en nuestros templos cristianos, y donde esté
donde haya un sagrario y esté ahí las especies sacramentales, Jesucristo bajo las especies sacramentales del pan y del vino, pues ya no solamente es un símbolo, sino contiene verdaderamente a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo está realmente presente en nuestras iglesias, donde haya un sagrario y con las sagradas formas, las hostias consagradas. Jesucristo de manera verdadera, de manera real, de manera sustancial, está en nuestros templos, por decirlo de manera gráfica, en nuestra parroquia, en el templo parroquial San Antonio de Padua, y tenemos ahí el sagrario. Ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, de manera verdadera, de manera real, de manera sustancial. Ahí, y de esa manera ha querido quedarse nuestro Señor Jesucristo. Cuando instituyó el sacramento de la Eucaristía el Jueves Santo, precisamente lo instituye y nos deja el sacramento de la Eucaristía. Él mismo se queda a través de este sacramento. Y nuestros templos están precisamente para contenerlo. Igual pasa con el templo de Santa Cruz de Flores. Tenemos el sagrario, ahí está nuestro Señor Jesucristo, para ser nuestro compañero en este viaje hacia la vida eterna. Así como Yahvé acompañó al pueblo de Israel en ese camino durante 40 años hacia la tierra prometida, Jesucristo ha querido quedarse de manera bajo estas apariencias de pan y vino, para ser nuestro compañero de viaje hacia la vida eterna, y lo tenemos en nuestros templos. Y además hay que recordar que la misma iglesia es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Pero además cada cristiano, cada persona en gracia de Dios es templo vivo de Dios. Es templo vivo de Dios. La gracia divina nos hace templo vivo de Dios. Este Evangelio, esta festividad que hoy día celebramos, la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, nos ayuda también a estar muy unidos con el Papa. Hoy día el Papa está celebrando esta festividad de la dedicación de este templo a Dios. Precisamente de ahí viene la palabrita dedicación. Se dedica, se consagra a Dios todo este conjunto, este espacio material, totalmente dedicado a Dios. Por eso hay la costumbre de celebrar el día de la dedicación, ya sea la Catedral del Obispo, ya sea un templo en una parroquia, recordando de que ese día se consagró a Dios ese lugar físico, material, para contener a Jesucristo bajo las apariencias de pan y vino. Dentro del templo incluso nos encontramos con el altar donde celebra la Santa Misa el sacerdote. El altar que todos los días, si hay misa diaria, todos los días pues sirve para contener a nuestro Señor Jesucristo presente ahí, de manera verdadera, de manera real, de manera sustancial. Por eso, especialmente el altar donde se celebra la Santa Misa se dedica también a Dios. Todo se dedica, todo lo del templo, las paredes, los confesionarios, el baptisterio, especialmente el altar. Es un día, por lo tanto, para darle gracias a Dios, que ha querido, Dios hecho hombre, que ha querido quedarse entre nosotros y que ha querido más aún que lo tengamos en nuestros templos. Es un día para estar muy unidos al Papa, que está celebrando la fiesta de su catedral. Es un día, por lo tanto, también para invocar a la Virgen Santísima, el primer templo, el primer sagrario que llevó a Dios hecho hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.